Muy buenas tardes a todos los amigos que se conectan a Hoja de Ruta por medio de Facebook Live y también a las personas que nos están escuchando por www.hojaderuta.org. Pedimos mil disculpas, estuvimos fuera del aire en nuestra página web porque tuvimos un corte de energía en la zona donde está funcionando nuestra radio. Queremos dar la bienvenida al doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a empezar este análisis semanal, y vamos a empezar preguntándole, bueno, ¿cómo le fue, pues, doctor, en el debate que organizaba la Universidad Politécnica Salesiana con el señor Leonidas Issa? Bueno, el debate debía realizarse el martes 14 de enero, el día de ayer, a las 11 de la mañana. Yo inmediatamente que recibí la invitación, porque esto fue organizado desde diciembre, la comunicación con la que nos invitan a Leonidas Issa y a mi persona a debatir sobre la rebelión de octubre, las causas y consecuencias, nos hacen el 2 de diciembre. Yo contesto inmediatamente y digo que encantado, que estoy en el debate. Pero a última hora me informó el señor, doy con nombre y apellido, ¿no? Manolo Acosta, coordinador de foros de la Universidad Politécnica Salesiana, que el señor Issa Salazar se excusó. Entonces, ya hay debate no puede haber entre una sola persona. Entonces, así ya sería monólogo en este caso. Claro, se anuló el debate porque el señor Issa entiendo que no quiso debatir. Ya, o sea, entonces, lastimosamente no pudo haber este evento, entonces no se pudo realizar. Claro, es que alguien tiene que haberle recomendado que no se meta en camisa de 11 varas. Porque había que preguntarle algunas cosas y había que destaparle algunas cosas. A Fabricio Villamar le pegó una especie de revolcada, pero conmigo hubiera sido la cosa muy diferente. Primero tenía que indicarme por qué su apellido primero es Issa. Es un apellido vasco. Y el segundo apellido de él es Salazar. Issa, Leonidas Issa Salazar. Entonces, ¿de dónde le viene lo de indígena, comenzando por allí? Y luego que está 12.000 años de historia, los indígenas aquí en el Ecuador, ellos vinieron con la conquista incaica y él es panzaleo. Y los panzaleos son mitimáes, vinieron con la conquista incaica. Entonces aquí que no venga con cuentos. Aquí no estamos para permitir cuentos a la gente que nos cuente. Pero bueno, y habrá la oportunidad de que si no se acercan a debatir, que yo tampoco estoy buscando debatir con él. Pero era un evento académico que podía tranquilamente presentarse, ¿no? Pero tomaron las de Villadiego y punto. Ese tema ya se acabó, no quiso saber y obviamente le dejó mal parada a la universidad porque la universidad estaba organizando ese foro. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Absolutamente nada. Así es, doctor. Bueno, continuemos con el análisis de esta semana también, a inicios de la semana y a finalizar la anterior. Y nos enteramos de la renuncia del del embajador, de Ecuador en Estados Unidos. Él mismo decía que renunciaba porque no había un plan, no había ningún convenio, no había firmado nada sobre los vuelos que se estaban haciendo desde el portaaviones natural que es Galápagos. Y entonces, al parecer, ahí quisieron hasta callarle al embajador, porque inclusive decían que se le ha pedido la renuncia cuando él ya había renunciado días antes. ¿Pero qué dice al respecto el canciller? A ver, el tema es, hay que explicarlo detenidamente para que la gente lo entienda. El martes 7 de enero del 2020, el embajador Carrión informa que ha presentado la renuncia el día de ayer, o sea, el lunes 6 de enero. Se presentó ya la renuncia. Por estar, comillas, porque esto es un tema delicado, por estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima que ha venido realizándose sobre el territorio ecuatoriano desde septiembre del 2018, más de un año. Y luego dice el embajador, mi preocupación sobre este asunto ha sido transmitida a la Cancillería en varias ocasiones. Porque claro, el embajador también se preocupa, porque mañana le van a decir usted qué hizo y cómo participó. Dice, donde reposa la documentación respectiva.
sin que hasta la presente se haya suscrito el convenio que, según conozco, aún se encuentra en proceso de negociación. Convenio en proceso de negociación. Convenio en proceso de negociación. Entonces uno dice, a ver, esta es la posición del embajador Carrión, que yo le creo. Es una persona seria. Pero sale la Cancillería y dice que los vuelos de vigilancia aeromarítimos son parte de los acuerdos de cooperación. Entonces, ¿cómo es esto? Carrión dice que no se han suscrito los convenios. Porque están en negociación. Están en negociación, y sale la Cancillería a decir, es que esto es parte de los convenios ya suscritos, tanto que justamente vuelve a salir una información en los medios de comunicación, donde se dice que el Orión P-3 y el AWAC, son las aeronaves, se enfocan en otros 3 delitos. Cancillería dice que el convenio con ese país está vigente. Entonces viene el tema, o sea, Cancillería dice que está vigente el convenio. El embajador Carrión dice que estaba el convenio en proceso de negociación y que él ha manifestado de manera totalmente formal que no está de acuerdo con el tema. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, él dice que tiene su desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima. Desacuerdo de él. Desacuerdo. Y luego de que hasta la presente no se ha suscrito ningún convenio. Entonces, uno de los dos miente. O sea, el uno que dice, no se ha suscrito ningún convenio, yo quiero que se suscriba un convenio para saber cuáles son los términos y negociarlo. Lo cual no quiere decir que Carrión diga, yo quiero suscribir lo que venga. O yo voy a aprobar lo que venga, o voy a ser parte del convenio que sea. Pero como embajador, y él teniendo a su cargo las relaciones con los Estados Unidos, un poco se cura en salud y dice, están trabajando en estos vuelos de control desde septiembre de 2018, sin convenio. O sea, un año y más. Un año y más. Y la Cancillería sale con que sí hay el convenio, pero además hay otras cosas que son feas. Dígame, doctor, ¿cuáles son estas? Una que, al estilo muy propio de esta agresión permanente que se realiza desde Carón de Leda, sale Roldán y dice, no, dice, sí, nosotros los renunciamos más o menos. Entonces le pedimos las reuniones antes. Entonces tiene que salir Carrión a decir un ratito, yo renuncié antes de... Porque es como que lo renunciaron. No, él no lo renunciaron. Él aclara que él renunció por estar en desacuerdo con el programa de vuelos de vigilancia aeromarítima. Y obviamente él quiere ver en qué términos se iba a negociar el convenio, pero como no camina, en otras palabras, como siguen actuando sin un convenio escrito, de hecho, no de derecho, pues Carrión como que dice, esto ya está fuera de lo normal, mejor me retiro. Entonces ahí lo patean un poco cuando le dicen que más bien han pedido la renuncia. Y luego Roldán declara que lo que pasa es que se va a dar un giro a las relaciones con Estados Unidos. ¿Pero giro a dónde? Si han estado, supuestamente, con lo que dice el canciller, si han estado trabajando normalmente y con convenios ya establecidos. Desde luego, pero aquí viene el tema. O sea, ¿quién estorbaba en estas relaciones? El canciller, el embajador. Claro, entonces el giro es ese. Vamos a dar un giro, vamos a poner un embajador que no haga tantas preguntas, que baje la cabeza, que sea sumiso, que no diga nada. Y que no pregunte nada. Y que no pregunte por qué desde septiembre del 2018 están volando esos aviones sin que haya un convenio. Entonces, ¿qué pasa? Que en estos días tiene que comparecer al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, tanto el canciller cuanto el embajador Carrión a aclarar. Entonces, esto por si los que me escuchan tengan alguna amistad con algún asambleísta, con gente con la que puedan transmitir, por favor que les digan que aclaren esto. Una, ¿hay el convenio o no hay el convenio? Dos, porque la Cancillería dice que hay el convenio, pero en el caso que sigue insistiendo la Cancillería que sí hay el convenio, que lo publiciten. El país debe saber en qué términos está ese convenio. Ahora, yo no... Doctor, pero cualquier convenio internacional no debe pasar primero por la Asamblea. Tiene que pasar por la Asamblea, pero además, yo dudo de que haya ese convenio, o por lo menos que refleje la realidad de lo que está pasando. ¿Por qué razón? Porque el momento que se ponga en un convenio, que habrán vuelos de reconocimiento, de inspección, de vigilancia, que saldrán de la base de San Cristóbal, porque de algún lado van a salir, pues no van a salir de Miami, si están trabajando desde Galápagos. O desde las bases de Colombia también. En ese momento se configura la violación de la Constitución al artículo 5 de la Constitución de la República, que dice que se prohíbe ceder bases militares nacionales
a Fuerzas Armadas o de Seguridad extranjeras. Entonces la pregunta es, ¿habrá el convenio? Si hay el convenio, ¿tratará el caso o lo disfrazarán? Porque algo debe haber explicado el canciller. ¿Para qué sirven esos vuelos? Sí, lo único que dice en la información que trae el diario El Comercio es algo que a mí igualmente me molesta, ¿no? Porque, bueno, nos toman del pelo todos los días. O sea, esto ya no es un país, es una colonia. Dice, desde septiembre del 2018 los aviones estadounidenses Orión y AWAC operan en el país. Usan radares para detectar embarcaciones que cometen 4 tipos de delitos. O sea, no están solo por el narcotráfico. Hay otros delitos más aparte del narcotráfico. Entonces, esto lo dicen formalmente, está en el periódico del diario El Comercio. Dice, pesca ilegal. ¿Y qué tiene que ver Estados Unidos? ¿Qué es una policía judicial anexa a la Fiscalía General del Estado que le ayuda a este tipo de trabajos? Porque la Fiscalía General del Estado, por norma constitucional, es la que tiene a su cargo la investigación. Y los marinos, doctor. Y los marinos ecuatorianos. Claro. Entonces tiene que estar investigando y vigilando la pesca ilegal, los aviones de Estados Unidos. Y ahora, ¿y qué pasa si...? Pero además, ¿y qué pasa si es un buque norteamericano que está haciendo pesca ilegal? Exacto, o es para ahuyentar la competencia. O un buque chino. Claro, entonces ahí sí lo apresarán. Y conflicto internacional en nuestras aguas, doctor. Claro, pero ellos tienen que ver con pesca ilegal, con trata de personas, o sea, ellos ayudan a vigilar el delito de trata de personas, o sea, ver si en alta mar hay barcos o barquitos o lo que sea con gente de migrantes que van a Estados Unidos. Pero es una tarea de la Marina Nacional y es una tarea de los estamentos ecuatorianos. Entonces, les permiten viajar para que desde el Ecuador se evite que los migrantes puedan llegar a Estados Unidos. O sea, es facilitarles todo, es darles el territorio ecuatoriano para que ellos decidan quién va a Estados Unidos y quién no va a Estados Unidos, por la vía que sea. Claro. Pero además, ¿cómo pueden participar en este tipo de investigaciones, en este tipo de vigilancias respecto a estos delitos? Y el otro, tráfico de combustibles y finalmente narcotráfico. Donde el tema es importante. Viene un tema que es básico, que lo hemos dicho 1.000.000 veces y lo vamos a volver a repetir. Para que exista el negocio del narcotráfico, es necesario que existan 2 cuestiones, que son concomitantes, concurrentes. Si desaparece la una, desaparece la otra. La una es que haya la oferta y la otra que haya el mercado, la demanda. ¿Y cuál es el mercado, doctor? El mercado son los gringos. Claro, son los mayores consumidores. ¿Por qué no van con sus aviones o con sus carros o con su seguridad y con su policía? Y cierran sus fronteras. No si les cierran las fronteras únicamente, sino que vigilan que en Estados Unidos consuman la droga. Claro. No, pero cierran para que no haya el tráfico, pues. No, pero es que de paso, desde San Cristóbal tienen una cobertura más grande que desde Manta. Pero el ángulo de proyección que tienen, ellos llegan fácilmente a controlar incluso México desde San Cristóbal, por la autonomía de vuelo que tienen esos aviones. Entonces, cerraron Manta para darle, lo único que le falta a San Cristóbal es que le coloquen un letrero en la entrada de la base, que diga base militar de San Cristóbal. Entonces nos quieren decir que en una licorería donde se vende licor, o en una tienda donde se vende licor, no es licorería porque no dice un letrero que dice licorería, o que un prostíbulo no es prostíbulo porque ahí no dice que es una casa de tolerancia. Esto es una base militar. Más claro no está. Pero una base militar que persigue no solo el narcotráfico, sino que persigue pesca ilegal, que persigue trata de personas. Y el ecuatoriano, como es ingenuo, escandaloso, dice, bueno, pero no está mal. ¿Cómo que no está mal? Claro, no está mal que les ayude a los... Entonces, ¿dónde está la soberanía? Pero ahí, doctor, ahí viene otra pregunta. O sea, están recibiendo en estos momentos aviones logísticos con material que ha comprado el gobierno, con uniformes, con bombas lacrimógenas, para que el ejército reprima al pueblo. ¿Por qué en lugar de eso no se equipan y van y cuidan estos 4 delitos que les entregan a los gringos? Es que no están para eso. No están para eso. Ahora les encantó a los militares ser policías, lo que no les gustaba antes. Yo recuerdo haber hablado con muchos militares de alto rango. Decían, a nosotros nos van a poner funciones policiales porque nosotros no estamos ni preparados para ser policías. La Constitución, así.
Ni estamos preparados para ser policías, ni las normas nos lo permiten. Ni las normas nos lo permiten. La Constitución prevalece sobre todas las demás normas. Lo que se diga en cualquier otra norma no tiene valor. Dice la Constitución que carece de eficacia jurídica aquello que no esté de acuerdo con la Constitución. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 158? Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Defensa de la soberanía e integridad territorial. Ahí está pesca ilegal, ahí está trata de personas. Y ahí están también las FARC. Ahí están las FARC, claro. Sí, porque los patrulleros no hacen eso. O el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Tanto que Raúl Reyes estaba orondo y lirondo en Angostura y no pasaba nada. Y luego dice la Constitución, el artículo 158, la protección interna y el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la Policía Nacional. Entonces ahora el Ejército compró bombas lacrimógenas, bombas aturdidoras, carabinas, no sé cuántas trajes cosas. Trajes Robocop y todo para perseguir manifestaciones. Entonces uno dice, se les cambió los papeles. Pero además, usted dice, les gustó hacer no les da vergüenza que tengan que venir los gringos a darles haciendo ese trabajo. Además, ¿qué tienen que hacer aquí los gringos en esto? ¿Por qué tienen que venir a ayudar en eso? Que se dediquen ellos a lo suyo y los nuestros a lo nuestro, pues. Claro, pero además no sabemos qué más harán. Una cosa es que haya porque cooperación. Con los sistemas de detección pueden estar fotografiando, vigilando. ¿Qué nomás pueden estar haciendo? Si con los famosos drones, con los que asesinaron a Soleimani. Entonces, ese es el tema grave. Pero ya que estamos hablando de Cancillería, no sé si me permite que haga una presión Por favor, doctor. sobre el tema de la Cancillería. Con esto de que está movido el terreno, porque no ha terminado, los muertos, los heridos y los presos de octubre, ese tema sigue vivo. Por supuesto. Y entonces la Cancillería, el canciller Valencia concretamente, hizo una intervención que la publicaron. Y he extractado de esa publicación unos 3 párrafos de él. O sea, no están en un dato de prensa, son de él, para comentarlos. Una de ellas dice, el gobierno actual, está seguro de que la conspiración para atentar contra la democracia y los hechos violentos de octubre serán esclarecidos por la justicia y que sus responsables serán sancionados siguiendo el debido proceso. La vaca no se acuerda cuando fue ternera. Y cuando él participaba en las movilizaciones para derrocar al gobierno de Lucio Gutiérrez. No, pues ahí era parte de una ONG, pues. Claro. Y entonces, ¿por qué ahí no había que los hechos violentos que llevaron a la salida de Lucio Gutiérrez y lo defenestraron violando la Constitución, además, para favorecer la subida del presidente Palacio? Porque eso no era necesario esclarecerlos por la justicia y que los responsables, entre ellos José Valencia, que caminaba con César Montúfar y otros más del grupo de forajidos que caminaban por las calles, ¿por qué no tienen que responder con las protestas? ¿O es que esas protestas eran con algodones? No, pues ahí no hubo una piedra allí, no hubo nada. Muerto, nos asfixiaron con gases y todo. ¿Acaso las Fuerzas Armadas no le dijeron a Lucio Gutiérrez que ya no podían sostener las protestas y que mejor tome las de Villarrigo y se vaya? Y por eso salió en el helicóptero. Era porque las protestas eran de angelitos que caminaban con caramelos repartiendo a la gente. Con bolas de papel. Y entonces ya se olvidó Valencia de su participación en la lucha contra Lucio Gutiérrez y en el derrocamiento de ese gobierno. Al parecer creo que se ha olvidado, pues, o quieren igual crear una posverdad como la que están acostumbrados en este gobierno. Luego dice, comillas, esto evidencia una vez más cómo reconoce la ciudadanía y la comunidad internacional que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales independientes. Oye, ¿será que te estás creyendo tú mismo este cuento, Valencia? Órganos judiciales independientes cuando acaban de defenestrar 23 jueces de la Corte Nacional de Justicia para colocar a gente del gobierno, cuando se tomaron el Consejo de la Judicatura, cuando asaltaron la Corte Constitucional, cuando hicieron lo que les vino en gana con los órganos de control. Y nos viene a hablar de órganos judiciales independientes. ¿Qué está en la luna? ¿Para quién está declarando esto? No está en el país. Cuidado, porque por hacer este tipo de cosas pues los declaran locos. Órganos judiciales independientes. Y la impunidad, y él no goza de impunidad por lo que hicieron contra Lucio Gutiérrez. Claro, sí, pues.
Y luego dice, la única manera de que nunca se repitan los ataques, las persecuciones y el poder judicial en manos del gobernante de turno es demostrar en los hechos que la democracia es la única respuesta y que dentro de ella la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos son cruciales. ¿Y por qué no respetaste la separación de poderes y la democracia cuando conspiraste contra Lucio Gutiérrez? ¿Por qué, qué quieres que nos vamos a olvidar? O sea, el ser humano tiene eso, ¿no? Es como que dicen, como yo ya me hago el que me olvido, entonces todo el mundo tiene que olvidarse. Es que eso es el ecuatoriano, pues doctor. El ecuatoriano suele olvidarse de las cosas. Claro, pero además una cosa, cuenta en revista Diners en alguna oportunidad que hace unas declaraciones hace un año más o menos, y un poco más. Y cuenta cómo él salió de la Cancillería. Y luego volvió a la Cancillería a trabajar en Planex 2020, que fue un intento de hacer un ejercicio de cómo planificar la actividad de la Cancillería para muchos años adelante. E invitaron a algunas gentes a dar conferencias. El principal invitado fue Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Y tuve el honor de ser invitado a Planex 2020, yo también hice mi ponencia. Pero ahí lo llevó Carrión, pues cuando era canciller. Lo rescató nuevamente y lo llevó a Carrión. Cuando era canciller de la República, Francisco Carrión Mena. Y ahora le da contra el suelo a Francisco Carrión Mena, que son de la misma naturaleza, tienen los mismos genes que Moreno y su combo. Son igualitos, parece. Me parece la teoría esa de la robada de átomos, creo que tiene validez, oiga. Les vino lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Entonces, ahí él dice, el canciller dice que tiene el apoyo internacional. Pero acaba de salir un informe de la CIDH, en donde les da durísimo pues al gobierno. Inclusive pide que se sancionen a las personas que participaron y especialmente a los que no respetaron el uso progresivo de la fuerza. A ver, es que le sale el tiro por la culata. Le sale el tiro por la culata. Porque ellos están pensando, ese es el problema que tienen algunos políticos miopes, que creen que el Ecuador se extiende más allá de las fronteras. Entonces, como aquí hacen travesuras dentro del territorio ecuatoriano, creen que pueden hacer con la gente de afuera también. Claro, si a un juez de acá o a alguien le pegan un timbrazo y lo amenazan, esa persona es humilde y sumisa, como el defensor del pueblo que creó esa comisión para análisis de los actos vandálicos de las protestas, que a mí me van a sacar en marzo el informe, y lo pusieron contra la pared al defensor del pueblo. Pero estamos hablando de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, donde no puede llegar la señora Romo, ni el señor Jarrín, ni el canciller Valencia a decir, así quiero el informe. Entonces, como no pueden decir eso, ya le salió el informe, en donde de los principales puntos que están extractados del informe, si usted me permite, los vamos a ir comentando. Por favor. Dice, entre las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no son recomendaciones que las dicta al aire, porque estos organismos tienen memoria y hacen seguimiento. Entonces esto no es así nomás. La primera dice, respecto del Ecuador, que hay que respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política. Derecho a la protesta. Entonces, ¿dónde está la insurgencia de la que habla el ministro Jarrín? La insurgencia y lo que dice también el canciller, pues. Claro, lo que dicen es otro comunicado. Entonces, el derecho a la protesta sí es un derecho incluso consagrado en la Constitución y consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando habla del supremo recurso de la rebelión contra tener la opresión, cuando el ser humano se ve compelido a utilizar ese supremo recurso. Entonces, derecho a la protesta. Entonces, no es que son criminales, no son bandas delincuenciales, ni que Maduro ha armado esto o que el señor Correa desde Bélgica ha armado. O Putin también, pues. Putin también. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le está diciendo, oiga, allí en el Ecuador tienen derecho a protestar, no se olvidarán. No es que ustedes son capataces ni dueños de este país, ni es una hacienda del Ecuador. Luego dice que el Ecuador debe establecer un plan de atención y reparación integral para las víctimas de las protestas. ¿Qué hay que reparar? Si hay 11 muertos, hay como 650 heridos. Hubo gente detenida sin fórmula de juicio. Gente que perdió sus ojos. Sí, y a ellos ni siquiera... Y hoy sale María Paula Romo y dice que ya va a contestarle, como quien diciendo, les vamos a poner en su sitio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya les voy a contestar, dice, para que también vean lo de la reparación integral. Entiendo que se refiere a lo de los policías. Bueno, que pida. Sí, pero ayer estuvo aquí una de las afectadas, que fue la señora Yajaira Urresta, y le dice que la señora Paula Romo mejor le ha dicho, ¿qué quieres?
¿Qué es lo que quieres? Como decirle, ¿qué quieres para que te calles? En vez de darle algún respaldo, decirle, bueno, ¿sabes qué? Nos equivocamos, alguna cosa. Mejor ha ido en tono amenazante a decirle que qué quiere. Y como bien dice usted, ahora vuelta quiere la reparación para los policías. Me voy a saltar el orden de las recomendaciones y voy a ir a la número 6. Ya, doctor. ¿Qué recomienda el Ecuador? Justo que esto es dedicado a la ministra Rum. Fortalecer medidas para investigar y sancionar a los responsables de violencia. ¿Quién investiga a los policías? Por supuesto, porque ellos no podían haber elevado el uso gradual de la fuerza. Porque, claro, hay una bomba lacrimógena, por ejemplo. ¿Y eso para qué es? Para que la gente huele el gas lacrimógeno y se disperse. Pero cuando una bomba lacrimógena se la lanzan a la cara con una de estas escopetas que llaman Shufly, entonces ya esto se convierte en un arma letal y le vuelan el ojo a una persona o quién sabe hasta la matan. Entonces, ¿pero qué más dice este informe de la recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión con protección a los periodistas. Aquí yo tengo una pequeña observación. ¿Qué es la libertad de expresión? Es un derecho inalienable que les pertenece a las personas. Así es. ¿Sí? Y a este derecho tienen que respetarlo no solamente el poder político, sino también los medios de comunicación y los periodistas. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene derecho por norma constitucional e internacional a recibir información veraz, oportuna, plural, contrastada, o sea, no unilateral de una sola fuente. ¿Y qué es lo que hizo los medios de comunicación durante esos días? Desinformar en vez de informar. Y quitarles los micrófonos a las personas que estaban hablando o quejándose del gobierno, ¿no? Claro, entonces, si quieren que el pueblo, no yo no estoy aupando eso ni asusando, pero si quieren que el pueblo nunca le reclame a un periodista en algún tono, aunque sea fuera de tono, tienen que ellos saber éticamente responder por el papel que les toca como informadores, de decir la verdad. Entonces, claro, la libertad de expresión no es solamente protección a los periodistas, la libertad de expresión es que los medios cumplan con todo lo que dice la normativa internacional y local. Porque no es cuestión de venir a deformar las cosas. Voy a poner un ejemplo. Ecoavisa, los cacerolazos para la paz. ¿En qué país del mundo hay cacerolazos por la paz? El cacerolazo es por el hambre. Es una forma de decir, esta olla está vacía. Entonces no deformen las cosas para decir que las cosas son de otra manera. Ya, pero hubo gente que se confundió y salió. Es que ese es el papel de los medios. Y fue un papel permanente. Y además, que ellos llevan esa política. Entonces, garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es una cosa mucho más global que la que menciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Garantizar que los periodistas que realicen su labor informativa no sean detenidos, amenazados ni agredidos. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay agresión a la mente humana, a la conciencia de los seres humanos, cuando le mienten, cuando deforman los hechos y cuando venden una mentira disfrazada de verdad, sofismas. Mantener desde el más alto nivel estatal, Presidencia de la República y ministerios, un diálogo que permita consultar a los afectados por las decisiones gubernamentales. No es cuestión de decir, como alguna vez dijo Gustavo Noboa Bejarano, el oleoducto va porque va, y aquí más o menos fue lo mismo que decía Moreno. Esas medidas van porque van y yo no las voy a mover. ¿Qué es dictador? ¿Qué mismo eres? ¿Acaso no hay toda una normativa dentro de la Constitución que garantiza que las medidas tienen que ser consultadas con la gente, que se tienen que socializar ese tipo de cuestiones? Entonces le dice la Comisión Interamericana que debe haber un diálogo que permita consultar a los afectados. Le han consultado a los afectados, que es el pueblo ecuatoriano. Si queremos que privatice la refinación de los hidrocarburos, ¿cómo lo van a hacer? Para nada. ¿Qué vamos a salir un día de eso diciendo la nueva refinería la hará la compañía tal y los precios saldrán a precios internacionales? ¿Por qué? Porque me da la gana, porque a mí me regalaron este país. Luego en el 7 dice diseñar instituciones que promuevan la deliberación pública. Poco difuso. Si boicotean todo tipo de posibilidades de que se llegue a concertar o a socializar los temas. Adoptar medidas para garantizar el derecho de los niños a participar, adolescentes, en las manifestaciones sociales. Ahí me parece que como que se les va un poco la mano, porque hay que proteger la integridad de los niños. Un niño en una manifestación no tiene las posibilidades de protegerse como si lo puede hacer un adulto. Entonces me parece que el informe como que se
se extralimita en esa recomendación. Mantener el llamado a la paz y al diálogo a fin de evitar estigmatizaciones. Clave. O sea, pero además, ¿qué son las estigmatizaciones? Por ejemplo, todos los que protestaron en octubre son correístas. Claro. No, señor. O los que entraron a quemar la Contraloría son correístas. No, pues, o sea, entonces son estigmatizaciones, le ponen un membrete a alguien y dicen, esto es hecho por estos y punto. Y no se dieron cuenta que era el pueblo que salió cansado de una farsa que vino desde atrás. No solamente, la gente no salió por el decreto 883, salió por todo lo que se venía acumulando desde atrás. Tanto era así que voy a leer algo que dijo el representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el Ecuador, Arnaud Peral, que ellos creyeron que iba a estar siempre del lado de ellos, pero le salió el tiro por la culata. En este otro caso también le salió el tiro por la culata. Es que son gente que saben que no pueden perder su imagen porque se lo pide un ministro, porque se lo pide un amigo. Claro. ¿Qué dijo? Yo creo, y lo dijo el 24 de octubre del 2019, Arnaud Peral, residente de las Naciones Unidas en el Ecuador. Yo creo que el caldo de cultivo que permitió esta ola tan fuerte de reacciones en todos los sectores que estaba presente en la ciudad ecuatoriana, y dice, habló de indicios de insatisfacción entre ciertos círculos de la población originados en las brechas sociales y la falta de oportunidades. Muchas personas estaban pidiendo, advirtiendo que se estaba degradando su calidad de vida y bienestar, y en ese sentido había una tensión social muy grande. Es clarísimo, o sea, no es un tema solamente de que era el decreto 883. O sea, eso es lo que fue el detonante, pero de ahí había un montón. Los romanos inventaron pan y circo. O sea, cuando para el pueblo tenerlo contento, dale pan, no un bife de chorizo, pan para que subsista, y dale circo. Pero el problema es que aquí es circo, más circo, más circo, más circo, y el pan cada día escasea más, pues. Entonces, esta recomendación de las estigmatizaciones tiene esto: avanzar en las investigaciones correspondientes a las muertes de indígenas en las manifestaciones. No todos los muertos fueron indígenas. Que haya gente que tenga un apellido que suena indígena, no quiere decir que sea un indígena. Aquí no hay indígenas puros en el Ecuador. Las razas puras no existen en ninguna parte del mundo. No existen. Porque los mestizajes se han dado a través de la historia de la humanidad. Desde que el hombre comienza a tener relación con otras personas, desde que el ser humano. Entonces aquí no hay indígenas puros. Y ahí murieron mucha gente mestiza. Y luego dice, con la participación de las organizaciones indígenas, ahí me parece que hay un desenfoque. Porque aquí el país no es solamente indígenas. Dice, capacitar en materia de derechos humanos, esto es duro. Dice, capacitar en materia de derechos humanos e interculturalidad a quienes mantienen el orden público. Esto estuvo grave. A ver, yo no estoy de acuerdo con este concepto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero es duro lo que les dicen. Es más o menos que los indígenas les capaciten a quienes mantienen el orden público, o sea, policías y militares, sobre el tema de derechos humanos. Esto va a estar grave. Porque es un poco decirles, oigan, tienen que aprender algo del tema de derechos humanos. O sea, ya les está diciendo clarito que no saben de derechos humanos y que tienen que aprender y que tienen que capacitarse. O sea, ahí está clarísimo. Pero claro, el tema no va solamente allí. El tema es mucho más grave porque, aparte de esto, el tema se le viene complicando duramente al Ecuador. Duramente al Ecuador. Y yo aspiro que la gente que escucha mi programa de estos 10 miércoles que ustedes gentilmente me invitan, tomen nota. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, no es del ALBA, no es del grupo no sé cuántos, no es de las Naciones Del grupo Unidas. de Puebla, del grupo de Río, nada de eso. No, Consejo Económico de las Naciones Unidas. Emitió el 14 de noviembre del 2019 las observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Ecuador. Y entonces al Ecuador lo ponen contra las cuerdas en este informe. Hablan de que las medidas han sido regresivas, las que toma el gobierno, y no son compatibles con el pacto, es el Pacto de Derechos Económicos y Sociales. ¿Sí? Que no son compatibles, que no debe haber discriminación, que le recuerda al Estado, al Ecuador, la importancia de que las medidas de austeridad sean consultadas con la población afectada y estén sujetas a un examen independiente.
que garanticen el derecho de asociación y manifestarse en relación con políticas relevantes por los derechos económicos, sociales y culturales, que garanticen la declaratoria del estado de emergencia y su implementación sean conformes a los principios de proporcionalidad, necesidad y otros principios establecidos por los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que por mucho que haya una declaratoria de estado de excepción, no se pueden vulnerar derechos humanos y que el uso de la fuerza tiene que usarse de manera sujeta a los principios de proporcionalidad y de necesidad, que promueva procesos de consultas con las medidas de austeridad. Y así, es todo un informe. Pero además hay otro tema, el informe de la señora Bachelet. El informe de la señora Bachelet fue terrible, que es anterior, y con el cual ya dejaron que se muera, que le pase el tiempo. Pero ella dice cosas gravísimas. Ella nos habla de los 1.507 personas resultadas heridas, nos habla de los 400, de los detenidos, que ascendió a 1.382 detenidos, y dice que muchos fueron detenidos arbitrariamente. Recalcó la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y a los criterios internacionales. El uso de gas lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes. Dice Bachelet, la desigualdad social y económica sigue siendo un obstáculo estructural al desarrollo de amplios sectores de la sociedad que durante generaciones se han sentido excluidos y que no ven perspectivas de futuro. Y aquí habla de del debido proceso. Pero no solamente esto, sino que cuando presenta su informe, la señora Bachelet tiene una cuestión que es importantísima. Y de esto, por ejemplo, los medios de comunicación no se hacen eco. La señora Bachelet les recordó al Ecuador y al gobierno ecuatoriano la necesidad de que se observe. Esto es importante y lo voy a decir más despacio para que la gente lo capte. De que se observen los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que es una normativa de Naciones Unidas. Eso no es un tema, como dice el señor Jarrín, el ministro de Defensa, el general Jarrín, que no, es que ellos lo que quieren es que más o menos se les dé una patente de corso para hacer lo que quieren. No. Si aquí ellos tienen que limitarse y sujetarse al ordenamiento, no solamente nacional, sino internacional de Naciones Unidas. Mire, por ejemplo, el número 7 y 8 de estos principios básicos, para no cansar sobre este mismo tema. Dice estos principios que rigen para todo el mundo. Los gobiernos adoptarán las medidas necesarias para que en la legislación se castigue como delito el empleo arbitrario o abusivo de la fuerza o de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Mientras acá en el Ecuador están viendo cómo les dan inmunidad, las Naciones Unidas dice que hay que incluir como un delito el empleo arbitrario y abusivo de las armas de fuego. Y que quieren cambiar la normativa legal para darles impunidad. Entonces, contracorriente, contra el mundo que va hacia otro tipo de derechos. Y el numeral 8 dice, no se podrán invocar circunstancias excepcionales. Este es el caso de los decretos de estado de excepción. Tales como la inestabilidad política interna, que es el fundamento del decreto de estado de excepción, o cualquier otra situación pública de emergencia para justificar el quebrantamiento de estos principios básicos. Entonces, ha sido una goleada fea la que le han pegado al gobierno por lo que pasó en octubre. Y eso es lo que no entiendo, ¿cuál es el apoyo internacional que dicen tener, no? No, pues es que ahí mintieron. Cuando se reunieron con el presidente, con el secretario general de la ONU, le hicieron decir lo que él no dijo. Claro, lo eso único que también se tomaron, analizamos acá. Lo pues. único que se tomaron fue la foto con él y después en un comunicado de prensa de acá del Ecuador dijeron lo que no dijo el secretario general. Como que había un respaldo. Las Naciones Unidas jamás respaldaron al gobierno en los excesos que cometieron durante las protestas de octubre. Pero le dirán muchos que la OEA sí, pues, que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, él sí vino a felicitarles. Pues. Bueno, el secretario general de la Organización de Estados Americanos está en campaña en primer lugar. Yeah. Segundo, es un derechista confeso, un traidor a su pensamiento. Porque esto es grave, ¿no? Sí, es grave. A él le pasó más o menos parecido a lo que le pasó a Correa con Moreno, a él le pasó con Mujica. O sea, Mujica creyó en él, el presidente uruguayo, y lo candidatiza de secretario general de la OEA. Y cuando ya se siente libre de la candidatura porque ya es electo, ahora sí, chao al amigo que fue Mujica, con el cual caminaban dentro de una vertiente socialista,
y tenían un pensamiento muy claramente definido, y se viró al otro lado. Entonces es muy fácil coger y cambiarse la camiseta, ahora ya soy del otro lado, me pasé al otro lado. Entonces le dimos el respaldo, y le dimos el respaldo, pese a que hay una candidatura pendiente de una ecuatoriana, que es María Fernanda Espinosa, y esto no lo han aclarado. Y también, ¿por qué no lo han aclarado? Porque a los políticos, incluso a los políticos de la Revolución Ciudadana, les hago una crítica abierta, no despiadada, una crítica. Deben trabajar en este tipo de cosas. En el comunicado de Alianza País, comunicado formal, se ha publicado en las redes sociales, dice que más allá de las revanchas y odios, María Fernanda Espinosa es la mejor candidata para reconciliar América Latina. O sea, la típica pregunta siguiente, de un periodista, por ejemplo, del Comercio, del Universo, de Coavisa, que llamen a las autoridades de Alianza País, y que la primera pregunta que les hagan, señor, ustedes dicen que más allá de las revanchas y odios, ¿cuáles son las revanchas y odios que hay dentro de Alianza País? Ahí están avisando de que hay una ruptura dentro de la... Pero claro, o sea, cuando el gobierno, a través de María Paula Romo y del canciller, dice, vamos a apoyar a Almagro como secretario de la OEA, que la elección ya mismo viene, es en marzo.